del Señor. Aconteció que después de esto, él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él sus discípulos y una grande multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda. Y había mucha gente de la ciudad con ella. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundía por toda Judea y por toda la región de los alrededores. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. Este pasaje que nosotros acabamos de leer del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 11 al 17, tiene una particularidad muy significativa o especial. Y usted me dirá: ¿y cuál es, pastor? ¿Y por qué dice esto? Porque este segmento, esta porción, este pedazo del capítulo 7 del Evangelio de Lucas que leímos, forma parte, mejor dicho, de lo que se conoce como la sección en el Nuevo Testamento de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, de los 4 evangelios que conocemos, está ese grupo conformado por 3 autores. Estos son Mateo, Leví Mateo, Marcos, del que hemos leído bastantes veces en esta semana, y este autor llamado Lucas. El 4.º evangelio, conocido con el nombre de su autor, Juan, no forma parte de los llamados evangelios sinópticos, sí de los evangelios, pero no de los evangelios sinópticos, porque el evangelio de Juan tiene una presentación diferente, no mensaje diferente. El mensaje es el mismo, pero la presentación del mensaje es diferente. Profundo, contando historias que ninguno de los otros evangelistas cuentan. Así presenta Juan a Jesús como Señor y Dios de todas las cosas. Pero es interesante que estos otros 3 evangelios se los llama sinópticos. Yo creo que se los dije alguna de estas noches, porque la palabra sinopsis significa mirando a través de un mismo ojo. Es como que los 3 autores vieron casi lo mismo, porque relatan casi los mismos relatos con algún que otro detalle diferente, como sucedería si cualquiera de nosotros tuviese que describir un evento que estamos mirando a la vez. Cada uno lo contaría con sus palabras, con algún detalle que quizá al otro se le escaparía, pero mayormente contaríamos lo mismo. Bueno, así sucede con estos 3 evangelios. Un relato que ustedes encuentran en un evangelio, lo encuentran en el otro y lo encuentran en otro también. Sin embargo, les decía que esta porción que nosotros acabamos de leer, del capítulo 7, de los versos 11 al 17 del Evangelio de Lucas, tiene una particularidad significativa, especial, muy interesante. Y es que es un relato que, aun cuando forma parte de los evangelios sinópticos, usted no lo va a encontrar repetido ni en el Evangelio de Marcos ni en el Evangelio de Mateo, mucho menos en el de Juan. Y entonces, pastor, ¿qué tiene de interesante esto, significativo o importante? Este relato, esta historia que acabamos de leer, tiene mucha similitud con el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan pretende presentar a Jesús como Señor y Dios de todas las cosas.
Por lo tanto, Lucas, el escritor, que no escribió sin meditar, sin pensar, desorganizadamente, sino todo lo contrario, que escribió pensando cada detalle de lo que iba a escribir, que organizó su evangelio de una manera que tuviese una presentación para alcanzar su propósito al presentar a Jesús como lo presentó. Cuando incluye esta historia, en este momento cuando va a escribir, tiene en su corazón el mismo propósito que Juan al contar esta historia o presentarnos estos pasajes. En este segmento del capítulo 7, Lucas nos quiere presentar a un Jesús que es Señor y Dios de todas las cosas, que no hay nada ni nadie que lo pueda detener cuando Él quiere hacer algo. Nos presenta a un Jesús que es capaz de hacer que lo imposible sea posible, de tal manera que es capaz de traer a la vida a alguien que la muerte le había arrebatado la existencia. Un Cristo que es capaz de hacer que lo imposible surja simplemente al declarar una palabra. Alabado sea su nombre. Y la forma en la que Lucas introduce este relato, a mí me admira, me maravilla, me seduce, me impacta, me cautiva. Porque cuando él comienza este relato, pretende hacer algo sumamente importante para aquellos que les gusta mirar más allá del texto que se ve a simple vista. Y usted me dirá, ¿a qué se refiere, pastor? Lucas introduce este relato diciendo: aconteció que después de esto. Y usted podrá decir, pero pastor, ¿qué hay de importante en esas palabras? Bueno, para aquel que mira la escritura por encima sin detener a pensar lo que está leyendo mucho, puede ser que no encuentre gran ciencia o muchas cosas importantes en esas expresiones. Pero aquel que le gusta indagar, investigar, meterse un poquitito más a fondo, cuando encuentra expresiones como esta, comienza a hacerles preguntas al texto, como por ejemplo, aconteció que después de esto, le preguntaríamos, ¿después de qué? Y para entender después de qué, tendríamos que leer los pasajes anteriores. Y al entender los pasajes anteriores, entonces estaríamos comenzando a comprender que Lucas con esas expresiones está tratando de hacer una conexión con el relato anterior y el relato que continúa. Esas expresiones, aconteció que después de esto, es un nexo que une, que unifica dos historias que pretenden presentar a un Cristo que es capaz de conquistar lo inconquistable y de hacer que lo sobrenatural sea parte de la experiencia natural del hombre. Cuando usted lee el relato anterior a este relato que leímos, usted va a descubrir que Jesús acababa de sanar al siervo de un centurión solo con el poder de su palabra. No tuvo que ir a verlo, no tuvo que entrevistarse con el hombre, no tuvo que llegar a donde el enfermo estaba. Desde la distancia declaró su palabra, y con el poder de su palabra que traspasa los muros, las barreras y los prejuicios, llegó al corazón de aquel hombre, y aquel hombre, por la palabra declarada de Jesús, fue sanado en el instante. Pero después de sanar al siervo del centurión, Lucas nos cuenta que Jesús se va caminando a una ciudad 47 kilómetros, 27, 28 millas aproximadamente, millas más, millas menos, más o menos por allí. Y el objetivo de Lucas al contarnos eso es tratar de hacernos entender que Jesús pareciera que no se conforma con sanar a uno, y que no usa para todos el mismo método. Jesús tiene tantos métodos como personas y necesidades existan, y está dispuesto a moverse de la manera en la que sea necesaria que se mueva para llegar a donde tenga que llegar, para hacer lo que tenga que hacer, para producir lo que tenga que producir, para tocar a quien tenga que tocar, para transformar a quien se quiera dejar transformar por Él. Oh, aconteció que después de esto,
Después de sanar al siervo del centurión, no se quedó conforme con sanar al siervo del centurión y camina 47 kilómetros para llegar a tocar otra vida, otro corazón, alcanzar otra familia, y así va a seguir después, buscando a otro y a otro y a otro y a otro más. Oh, porque Lucas está tratando de transmitirnos, mi amigo, mi amiga, que el Señor Jesucristo no descansa, vive buscando corazones para salvar. Alabado sea su nombre. Y tengo buenas noticias para ti esta noche. Entonces, si esto que estoy diciendo es así, entonces quiero decirte que el Señor hoy, esta noche, aquí en este lugar, podrá descender para encontrarte donde estás, para alcanzar tu vida y para hacer contigo lo que nada ni nadie podrá hacer, sino solo Él, con su toque de poder. Ahí está Jesús sanando al siervo del centurión. No se conforma con sanar a uno, va a buscar a otro y camina 47 kilómetros al encuentro de aquel otro necesitado. Qué tremenda escena aquella. Porque mientras Jesús avanzaba hacia la ciudad aquella reconocida con el nombre de Naín, dice la Escritura, nos cuenta Lucas, el texto bíblico nos relata que con el Señor Jesucristo había tanta gente que Lucas no pudo precisar con exactitud cuántos habían, sino que refiriéndose a la cantidad de gente que había, utilizó una expresión para enmarcarlos a todos. La expresión que usó fue que con Jesús había, ¿cuánta gente? Una multitud. ¿Cuántas personas son una multitud? Allí no dice que había una multitud. Miren bien, van a ver que dice que había una grande multitud. Óigame, si muchos son una multitud, ¿cuántos más son una grande multitud? Toda la gente de alrededor de aquellas comarcas, de aquellas ciudades por donde Jesús pasaba, allí estaban, todos allí. Porque había algo en Jesucristo que hacía que las personas sintieran una atracción con Él. Y la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y abandonaba sus quehaceres y se olvidaba de las cosas cotidianas por ese momento para correr al encuentro del Rey que llegaba. Había algo tan especial que Jesús tenía que atraía los corazones de la gente. Y no solamente Jesús tenía, Jesús sigue teniendo y siempre tendrá. La realidad que nosotros anhelamos llegar a tener alguna vez. Pero te digo más, no solo Jesús tenía y tiene lo que el ser humano necesita para ser feliz, sino que Él mismo es todo lo que el ser humano necesita tener. No es otra cosa que a Jesucristo, porque teniendo a Jesús lo tenemos todo, porque Él es todo. Será por eso que el profeta Ageo, un profeta del Antiguo Testamento que escribió en aquellas secciones de los 12 profetas menores, hablando de Jesucristo, dijo que Jesús era el Shema del Shemda. ¿Y qué es eso, pastor? Y qué raro que suena. El deseado de todas las gentes. Oh, lo que el ser humano gime y clama por llegar a tener no es otra cosa que un encuentro con Jesucristo. Te voy a decir más. ¿Sabes por qué viniste tú esta noche a este lugar? Sí, pastor, vine porque alguien me invitó y ya me tenía tan cansado de que me insistiera que para que no me moleste más vine. Puede ser que pienses que viniste por eso. No, pastor, yo en mi caso vine porque siempre voy a la iglesia cuando hay un evento especial, así que por eso estoy aquí. Puede ser que creas tú también que viniste por eso. Bueno, yo vine porque tenía curiosidad y quería saber qué estaban haciendo allí, así que por eso llegué. Puede ser que también creas que viniste por eso, pero si pudieses leer allí en lo más profundo de tu interior, en tu corazón, bien adentro, te darías cuenta que tú llegaste esta noche aquí no por ninguna de esas razones o por cualquier otras. Tú viniste aquí porque en el fondo de tu corazón está buscando a Jesucristo. Tu corazón está necesitando a Jesucristo. Y tu corazón intuía, percibía, de alguna manera captó que en este lugar íbamos no solamente a estar hablando de Jesús, sino que el mismo Señor Jesús se haría presente para cumplir su promesa cuando dijo que cuando estuviesen reunidos 2 o 3, Él estaría en medio de ellos. Es por eso que tu corazón te trajo hasta este lugar, porque en lo más profundo de tu ser, si hay algo que tú quieres, es encontrarte con Jesús.
Y te digo una cosa, Jesús no te va a dejar con el deseo del encuentro, porque Él está descendiendo a este lugar y se está paseando ya entre nosotros y está listo para levantar su mano, para tocar, para redimir y para transformar. Alabado sea su nombre. Allí va Jesús caminando a la ciudad de Naín. Con Él hay una gran multitud. A medida que Él avanza, el número va creciendo y también crece el gozo, crece la alegría, crece la algarabía, porque Jesucristo no solamente los atrae, sino que de su corazón, de la fuente que Él es, emana la vida, emana la alegría, emana el poder, emana la fuerza para continuar durante el resto del día, de la vida, porque Él con su presencia en medio de toda esa multitud hace la diferencia notablemente. Yo no sé si tú ya te diste cuenta la diferencia grande que Jesús hace en la vida de una persona. Él hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre la vida plena y la mera existencia. La gran diferencia sobre todas las cosas las hace Él, solo Él y nada más que Él, Jesús de Nazaret. Ahí va Él caminando y mientras ellos se van uniendo y la multitud va creciendo, están llenos de gozo, de alegría, de algarabía y de felicidad. Ellos son la multitud feliz, porque en el centro de la multitud está Jesucristo. Insisto, cuando Jesús está en el centro de una vida, esa vida está llena de gozo, de alegría, de felicidad, de plenitud y de paz. Más allá de los problemas y de las vicisitudes de la vida, ese corazón es capaz de tener paz en medio de la tormenta, seguridad en medio de la inestabilidad reinante de su entorno. Es capaz de tener alegría a pesar de las tristezas de su entorno, porque Jesús, insisto, hace la diferencia por sobre todas las cosas. Ahí está Él en el centro y la multitud aquella se convierte en la multitud feliz y van caminando juntos hacia la ciudad de Naín. Y de momento enfrente aparece en escena otra multitud. A diferencia de la multitud donde Jesús está, esa otra multitud tiene realidades totalmente contrarias. Porque en el centro de aquella otra multitud yace inerte dentro de un féretro un joven muerto. Y al lado del cajón del féretro de aquel joven está su madre. Una mujer que ha sido maltratada muchas veces por la vida. Una mujer que ha sido golpeada con golpes que trataron de destruirla y que ahora siente que por fin le están dando la estocada final. Una mujer que ya no tiene por qué luchar ni ganas de sonreír. Y usted me dirá, ¿por qué es tan dramático, pastor, al decir eso? Porque la Biblia, aunque no nos dice el nombre de esa mujer, sí nos habla acerca de un dolor y de un pesar que ella llevaba dentro y que ahora se agiganta con la pérdida que en la misma Escritura nos presenta. ¿Cuál era el dolor, pastor, que ella llevaba dentro? La Biblia dice que esa mujer era una viuda, que no hace mucho tiempo la muerte le había arrebatado a su esposo y que lloraba. ¿Cómo le llamamos a esos jóvenes? Huérfanos, y así lo decimos. No, estos niños son huérfanos. Y no sabemos lo que estamos diciendo con esas palabras, no sentimos nada, pero estamos describiendo el dolor que han de llevar personas que crecerán con carencias emocionales, porque jamás podrán sustituir a su padre y a su madre, porque siempre estarán allí necesitando de una palabra, de un abrazo, de un consejo, de un apoyo, de alguien que es fundamental en sus vidas para su desarrollo, pero no lo tendrán. Describimos a personas que sufrirán solos en amargura y el corazón se podrá llenar de emociones que a veces no se pueden controlar. Y lo decimos como si nada. Pero ahora dígame una cosa. Cuando un padre o una madre pierde a un hijo en las garras de la muerte, ¿cómo se le llama a ese padre? ¿Cómo se le llama a esa madre? No existen palabras que describan el dolor que se siente, porque de todas las pérdidas de seres amados en las garras de la muerte, la peor de todas es la pérdida de un hijo. Porque hasta incluso en la lógica de lo ilógico, aceptando la muerte como algo natural, nos parece lógico que un hijo entierre a un padre
pero que un padre entierre a un hijo. Oh, mi amigo, esta mujer que iba camino al cementerio en Naín, además de su confusión, frustración, angustia, dolor y depresión, llevaba dentro la carga de saber que su vida no tendría sentido desde allí en adelante. Por eso ella quisiera que cuando entierren a su hijo, la entierren a ella también. Allí van camino al cementerio. La multitud triste del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la pérdida, de la falta de esperanza. Y de momento las dos multitudes se van acercando y parece que se van a encontrar. La multitud de la vida, donde está Jesús, ha de enfrentar a la multitud de la muerte, donde está el joven. La multitud de la alegría, donde está Jesús, habrá de enfrentar a la multitud de la tristeza y del llanto. La multitud de la esperanza habrá de enfrentar a la multitud de la desesperación. Y de momento los minutos van pasando y las multitudes se van acercando y están quedando allí, cara a cara, frente a frente, el príncipe de la vida enfrentando al príncipe de la muerte. Jesús, que está en el centro de la multitud feliz, con un ademán manda callar a la multitud, se abre paso en medio de ella, se para frente a la multitud triste, angustiada y desesperada. También se abre paso en medio de esa multitud, y ahora Jesús se coloca en el centro de la otra multitud. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para cambiar todas las realidades de esa otra multitud. Porque insisto, donde Jesús está en el centro, las cosas son diferentes. Todo cambia porque Él hace la diferencia para siempre. Antes de Jesús llegar a una aldea, en esa aldea solo se escuchaban gritos de dolor, de angustia, desesperación y enfermedad. Después del paso de Jesús, solo se escuchaba alegría, risas, gozo y alabanzas a Dios, porque al pasar Jesús había cambiado todas las cosas, porque Él con su paso trae transformación, trae una nueva vida. Él tiene el poder para hacer que lo imposible sea posible. Por eso está allí en el centro de esta otra multitud, mirando a aquella mujer que llora desesperadamente, y mirándola le dice: mujer, no llores. ¿Cómo no va a llorar? Y de paso, ¿qué tiene de malo llorar cuando uno siente un gran dolor? ¿Acaso no dicen los psicólogos que lo mejor que podemos hacer cuando algo nos duele es llorar, llorar y sacar toda la angustia que llevamos dentro, para que esa angustia después no explote en alguna otra cosa que nos termine haciendo peor? ¿Acaso no dicen los psicólogos que lo mejor que podemos hacer es hacer catarsis emocional sacando? ¿Qué tiene de malo llorar? ¿Acaso Jesús no sabe lo que es sufrir por un ser amado, que se atreve a decirle de esa manera a esa mujer? ¿No sabe Él que cuando el corazón está así tan angustiado no se puede controlar y contener? ¿Es que Él no entiende lo que ella sufre? Claro que entiende. Si el primero que lloró la pérdida de un ser querido fue Jesús, el primero que lloró a un hijo fue Él. En el cielo, cuando el ángel más parecido a Él, el más lindo de toda la creación, el más poderoso, se rebeló contra Él y contra el trono de Dios, Jesús lloró porque sabía lo que traería como consecuencia esa rebelión, y estaba perdiendo a un hijo. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido, Jesús miró a este planeta y lloró también. Porque Él sabe lo que se siente cuando un hijo se va de las manos. Y por si eso no alcanzaba, un día se hizo hombre, y siendo hombre vino a esta tierra. Y cuando José, el esposo de María, su madre, moría, también lloró. Y frente a la tumba de Lázaro lloró por aquellos que verían el gran milagro y no creerían. Sabe muy bien Jesús lo que se siente cuando se pierde un hijo. Así que no le está diciendo a esta mujer que no llore porque es un insensible, no. Pero sí está pidiéndole a esta mujer algo que esta mujer no puede hacer. Y entonces, pastor, ¿por qué le pide algo que es imposible para ella? Un día Jesús llega a una iglesia. Es un sábado de mañana.
En esa iglesia hay mucha gente. Dentro de la gente que hay un hombre que tiene una mano seca, inmóvil, no puede mover para nada su mano. Lo mira a ese hombre y le dice: hombre, a ver, ven para aquí, ponte en el medio de toda la iglesia y ahora extiende tu mano. ¿Cómo va a extender la mano? Si su mano está inmóvil, seca, no se puede mover para ningún lado. Jesús está pidiéndole algo imposible a ese hombre. Otro día llega a un estanque. Es conocido ese lugar como el estanque de Betesda. Allí hay muchos enfermos. Llevan años algunos, pero mira a uno y ve al peor de todos, al que más tiempo llevaba, al que en condiciones más terribles estaba. A ese hombre se le acerca. Es un paralítico. Lleva 38 años de parálisis. Lo mira y le dice: hombre, toma tu lecho, levántate y anda. Óigame, ¿cómo se va a levantar? ¿Cómo va a tomar su lecho y andar si es un paralítico? Le está pidiendo algo que es imposible para él. Mujer, deja de llorar. Pero ¿cómo va a hacerlo si no puede contener las lágrimas que brotan naturalmente de su corazón por la angustia que siente? Le está pidiendo algo imposible. Ahora escúchame bien. Jesús muchas veces se acerca a nosotros los seres humanos y comienza a pedirnos cosas que para nosotros son imposibles. Y entonces tú dices: ¿y qué hago? Prepárate entonces. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pide algo imposible a los hombres, es porque Él está dispuesto a dar todo su poder para hacer que lo imposible sea posible, contando con Él. Jesús nunca llama a los más capacitados para andar con Él, pero siempre capacita a todos los que llama. Alabado sea su nombre. ¿Me hago entender? Si Jesús te está pidiendo algo imposible a ti, que dejes los vicios, y tú dices: yo no puedo dejar los vicios. Que comiences a encaminar tu vida y tú dices: yo no puedo encaminar mi vida. Que arranques de tu corazón aquellas cosas negativas que te están carcomiendo, resentimientos, odio, rencor, y tú dices: yo lo intenté pero no puedo. Si Jesús te está pidiendo que hagas cosas que para ti suelen resultar imposibles, entonces prepárate, porque significa entonces que Él está dispuesto a dar todo su poder para que tú conquistes lo inconquistable, alcances lo inalcanzable y logres que lo imposible sea posible. Hombre, la mano seca, extiende tu mano. El hombre dice: no puedo, es imposible para mí. Pero Jesús insiste: vamos, extiende tu mano. Y el hombre dice: lo haré confiando en ti, confiando en tu palabra, porque tú me lo pides. Yo voy a aceptar el desafío y voy a creer que si tú me lo estás pidiendo es porque tú me darás el poder. Y entonces el hombre, mientras contempla a Jesucristo, siente que sus manos están listas para estirarse y la levanta y da gloria a Dios por el milagro. Hombre paralítico de 38 años, toma tu lecho, levántate y anda. El hombre mira a Jesús y dice: ¿cómo voy a hacer? Llevo 38 años de parálisis, ni arrastrarme puedo hasta el estanque, y tú me pides que me toque, tome mi lecho y ande. ¿Cómo voy a hacer? Es imposible para mí. Y Jesús insiste: toma tu lecho, levántate y anda. Y aquel hombre, mirando a Jesús, dice: si tú me lo pides, voy a intentarlo, voy a tratar, voy a poner todo de mí, voy a aferrarme con uñas y dientes a tu palabra, voy a aceptar el desafío, voy a creer que tú me darás el poder. Y entonces comienza a sentir que los músculos, tendones y todas sus piernas comienzan a tener fortaleza, y como un resorte se levanta, toma su lecho, se levanta y anda. Oh, mi amigo, el secreto está en atreverse a aceptar el desafío, en confiar que Él se encargará, depositando todo. Inténtalo, porque del resto se encargará el Señor. Mujer, no llores. Y antes de que ella diga nada, Jesús saca su pañuelo blanco de su justicia divina para secar las lágrimas de esta mujer, porque toca el féretro y mirando al que está muerto dice: joven, a ti te digo, solamente a ti y únicamente a ti. Alguien dijo que Jesús tuvo que decir así: a ti te digo, levántate, porque si hubiese dicho: joven, levántate, hubiesen aprovechado todos los jóvenes muertos de la historia para resucitar. Porque tal es el poder que opera en la palabra de Jesucristo. ¿Acaso no es eso lo que sucederá cuando el cielo se abra
y en gloria y majestad Él regrese a esta tierra por segunda vez. ¿Acaso no sonará la trompeta y Él con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descendiendo del cielo, llamará a los que duermen en el polvo de la tierra diciendo: levantaos vosotros que dormís, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero, haciendo que lo imposible sea posible, venciendo de esta manera una vez más a la muerte terrible, cuando la venció en la cruz, cuando la vence cada vez que un hijo de Dios es atrapado por el sello de amor. La muerte, que podría haber sido una maldición para nosotros, se terminó convirtiendo en una bendición como sello de Dios. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero al hecho que todo aquel que cree en Jesucristo, mi amigo, todo aquel que se entrega a Jesucristo, ha pasado de muerte a vida. Ya no morirá jamás. La muerte no tiene potestad sobre él y ha de vivir a partir de ese momento eternamente. Momentito, pastor, porque conozco a muchos cristianos que están en el cementerio. Pero mi amigo, no te confundas, esa gente que está en el cementerio no está muerta. ¿Cómo que no, pastor? No, están descansando, sellados para la eternidad. Porque cuando Cristo venga con el poder de su palabra, los va a levantar y vivirán con Él para siempre. ¿Puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. Entonces aquellos que son atrapados por las garras de la muerte ya no tienen más odio, ni rencor, ni envidia. Ya no participan de lo que se hace debajo del sol. Están sellados para la eternidad con Cristo, guardados en la caja fuerte de Dios, transformando la maldición de la muerte en bendición de descanso, preparando todo para el día cuando Él regrese, llamarlos a la vida otra vez para que vivan con Él a su lado por toda la eternidad. Así Jesús levantó a aquel joven y lo tomó en sus manos y se lo entregó a la madre. Le devolvió a aquella mujer todo lo que el pecado y la muerte le habían robado. Como un gran superhéroe, Jesús siempre nos devuelve las cosas que un día la vida nos quitó y que eran de valor para nosotros. Por eso, el mejor negocio que podemos hacer es depositar nuestra vida y nuestra fe sin reservas en las manos de Jesús. Yo tuve muchas veces que enfrentar la muerte de cerca. Primero, por la experiencia que yo les conté, yo estuve a punto de morir y el Señor me levantó. Él quiso en su misericordia darme la oportunidad de ser ahora mensajero de su palabra, y lo alabo por eso. Pero en mi trabajo como pastor muchas veces tuve que ver a personas bajar al sepulcro, celebrar servicios funerales. En una época, mientras trabajaba en Puerto Rico, tuve una racha seguida. Persona que ungía, persona que bajaba al descanso. Si alguien quiere ser ungido, usted me dice, después hacemos una fila. Y un día un ancianito de mi iglesia se enfermó y me mandó a buscar, sabiendo eso. Y me dice: pastor, lo mandé a llamar porque quiero que me unja y quiero que le pida a Dios que me ponga a descansar. Y yo le dije: pero hermanito, ¿por qué usted me pide eso? Pastor, hace 15 años que falleció mi esposa. Vivo solo, la extraño. Y ella está descansando, esperando que Jesús venga. Yo ya no quiero vivir más, pastor. Yo quiero dormir también y levantarme ese día, esa mañana gloriosa, para encontrarme con mi Jesús y con mi esposa también. Así que pídale a Dios que me ponga a descansar. Y yo le decía: pero hermanito Marcelo, era su nombre, Marcelo, no, Dios le va a dar muchos años más de vida. No, pastor, no quiero. Yo quiero descansar. No tengo miedo de morir, no le tengo miedo a la muerte. Y quizás de todos los milagros que Jesús puede hacer en nuestra vida es darnos la fe que vence los miedos y nos hace enfrentar nuestro destino con gallardía.
Yo veía a ese hombre y ese hombre me transmitía esperanza y fortaleza. Oré por él. Un mes después, él falleció. Y yo le contaba la experiencia de este hombre a sus hijos, de aquellos muchachos que estaban alejados del Señor. Comenzaron a encontrar el camino de regreso a casa por el testimonio de su padre. Así como esta, un montón de historias les podría contar de gente que enfrentó la muerte con valentía y seguridad, porque entendían que si Dios era con ellos, ¿quién contra ellos? Que ni la vida ni la muerte ni ninguna otra cosa creada los podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero una de las experiencias que más me marcó en la vida fue cuando tuve que enfrentar la muerte de cerca.